del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a comenzar esta meditación poniéndonos en la presencia de Dios, Dios que está en todas partes, pero nosotros que muchas veces no estamos conscientes. Les invito de nuevo a iniciar esta meditación con ganas de rezar, habiendo elegido un buen momento donde vas a tener al menos una hora, un lugar de silencio, un lugar quizá escondido, un lugar donde no hay ruidos. Nos ponemos en una postura de rodillas o sentado, una postura que nos invita a rezar de pie, lo que nos ayuda. Podemos cerrar los ojos y buscamos recordar que Cristo me oye, que Cristo está presente. Sabemos que está presente porque existimos y todo lo que nos rodea existe, y por existir significa que Dios está tocando toda esta realidad para que esté. En el momento que Dios se olvida o se aleje de cualquier cosa, esa cosa dejaría de ser. Dios está con nosotros. También si estamos en un estado de gracia, Dios habita por el Espíritu Santo en mi alma como en un templo. Dios está dentro de mí. Entonces, hacerme uno con esa presencia de Dios. Y podemos hacer un acto de fe diciendo con nuestras propias palabras ese tipo de idea, rezándolas a Dios. Señor, aquí estoy, sé que me escuchas. A lo mejor siento tu presencia. Me gustaría sentir tu presencia, a lo mejor no, pero sé, creo, no necesito más. Entonces lo que voy a hacer en lo que quede de esta hora es buscar escuchar tu voz, sentir tu toque, tu caricia y vivir según lo que tú quieres de mí. Creemos en ti, Señor. Pasamos un acto de esperanza. Espero en ti que a través de esta meditación me vas a dar gracias, me vas a dar luz, vas a dar consuelo, fortaleza, la gracia que necesito. Y yo propongo en esta meditación, que se puede llamar Desde el Desierto o Lecciones del Desierto, proponer a Dios que me dé la gracia de fortaleza, confianza en Él, cambio de actitud o una actitud más positiva. Espero en ti, Señor. Espero que trabajes por mí, que me quieras, que quieras hacer el bien en mi vida. Y tengo esa gran esperanza. Hago un acto de amor que es decirle al Señor, Señor, tú eres mi vida, yo te quiero, tú eres todo para mí. Quiero estar contigo siempre, quiero crecer en el amor, quiero sentir cada vez más fuerte tu amor en mi vida. Me gustaría mostrarte mi amor con mi corazón, mis sentimientos. Si me das ese fervor ahora, te agradezco. Si no, pues muestro mi amor a través de la vivencia de mi vocación y también a través de las cosas cotidianas. Sobre todo a través de la caridad a mi prójimo, empezando con mi familia. Muestro la caridad también, mi amor a ti, a través de mi esfuerzo en esta meditación y en mis actos de oración a lo largo del día. Te amo, Señor, te amo. Un acto de agradecimiento, Señor, te agradezco porque estoy aquí, porque tengo vida, porque me has dado tantas cosas. Podríamos pasar horas, deberíamos de pasar horas agradeciéndole al Señor todo el bien que nos ha hecho. Un acto de humildad. Vengo ante ti, Señor, ¿y quién soy yo? ¿Cómo puedo pretender estar en tu presencia, pedirte un momento de diálogo, compartir contigo una palabra? ¿Quién soy yo? Si yo quiero hablar con un presidente de Estado o una persona famosa, o un actor, una actriz famosa, pues no, necesitaría tener contactos y organizar toda una agenda y a ver si me da chance para, pero contigo basta.
con cerrar mis ojos y pedirte que vengas y vienes. ¿Quién soy yo para que vengas a mí? Decía Isabel a María, hablando de cuando llevaba al Señor en la visitación. ¿Quién soy yo? Y soy una persona muy necesitada, necesito de tu gracia, necesito de tu ayuda, tu consuelo, tu fortaleza. No puedo vivir mi vida sin ti. Soy humilde y vengo a esta meditación como un pordiosero buscando incluso nada más las migajas de tu gracia. Ayúdame, Señor. Con esta oración que siempre hacemos al inicio de una meditación, claro, cuando meditamos 15 minutos, hay que ser un poco más breve quizá, ya llevamos casi 6 minutos, pero es importante crear ese clima. Y ahora que sé que Cristo está conmigo, también pedimos auxilio a la Virgen María, que nos acompañe, que pida al Espíritu Santo que baje sobre nosotros y que nos ilumine con su gracia. Espíritu Santo, escucha las palabras de la Virgen María, ven a nosotros, entra en nuestro corazón, ilumínanos. Aquí la preparación para la meditación. Después queremos escuchar la palabra de Dios en la Escritura. Son varios pasajes, entonces voy a dejar en parte la lectura para ustedes. Quiero empezar con el Evangelio de Mateo, el capítulo 4, básicamente el versículo 1, pero versículo 1 a 11, que es el Evangelio cuando el Espíritu Santo lleva a Cristo al desierto. Y me quedo solo en esa primera frase que lo leí ahora a la mitad, comenzando con eso. El Espíritu Santo condujo a Jesús al desierto. Yo creo que aquí hay mucha amiga. Nosotros llevamos ya 6 meses de desierto, 6 meses de pandemia, que ha implicado para nosotros medidas especiales como distanciamiento social, como el cubrebocas, ritmo de vida alterado, desempleo para algunos desafortunadamente, cansancio, quizá presión, quizá incluso en el caso de algunas, ansiedad. Estoy muy ansioso estando en mi cuarto. Podría ser una experiencia semejante al desierto, en el desierto, en un espacio amplio, abierto, pero hay también esa soledad, ese distanciamiento, un ritmo de vida alterado y también quizá cierta presión. Recordar, el Espíritu condujo a Jesús al desierto. No se cayó en el desierto por el azar, no fue pues un error que de repente un día se levantó y estaba en el desierto. El Espíritu lo condujo. Todo sucede porque Dios quiere que suceda. Si tenemos fe, debemos ver que estamos justo donde tenemos que estar. Estamos viviendo justo lo que tenemos que estar viviendo. Ay, qué pena la pandemia. Si no fuera por la pandemia, yo podría hacer muchas otras cosas y vivir una vida normal y experimentar el amor y hacer mucho bien. Estamos justo donde tenemos que estar. Estamos haciendo justo lo que Dios quiere de nosotros. No estamos en esa pandemia porque unos chinos hicieron una transformación de una bacteria, no sé qué, y resultó el COVID-19. No estamos aquí por el azar. El Espíritu nos ha llevado a esa pandemia. Dios es el Señor de la historia. Nada sucede si Él no quiere que suceda. Él es el dueño del mundo. Él es el autor de la historia. Estamos en sus manos. Entonces, el Espíritu también nos ha conducido a nosotros a ese desierto que es la pandemia, que esa es nuestra situación actual, que es el cómo estoy viviendo en este momento. Confío en el Espíritu Santo, confío en la acción de Dios. Sí puede ser muy pesada y puede haber dificultades. También creo que si yo tengo fe, esto será
la mejor situación posible para mí? ¿Por qué llevó el Espíritu Santo a Jesús al desierto? Seguimos la misma frase en el primer versículo de Mateo y dice que lo llevó al desierto para que el diablo lo pusiera a prueba. Duro. Dios no lleva a Cristo al desierto para hacer castillos de arena. Dios lo lleva al desierto para que el diablo pudiera ponerle a prueba. Entonces no es para pasarlo bien, va a ser difícil. Cristo supo que iba a ser difícil, pero veía en todo eso la voluntad de Dios y veía para él todo un momento de preparación, de, podemos decir incluso en cierta forma, crecimiento. Fue una manera de forjar su voluntad. Entonces, todo un plan de Dios para que Cristo pudiera estar en las mejores disposiciones para comenzar su vida de ministerio público. ¿Por qué nos ha llevado Dios a este desierto? Puede haber muchas razones, pero al fin de cuentas es para nuestro bien. A lo mejor es para que el diablo pudiera tener chance para tentarnos con cosas que normalmente no sufrimos. Como hemos dicho varias veces, pues a muchos de ustedes les está costando estar tanto tiempo con el esposo o tanto tiempo con los niños. Una prueba que no existiría en otras circunstancias. Entonces Dios, que es como un buen entrenador, sabe que necesitamos formar todos los músculos. A veces hay que formar las piernas, a veces los brazos. Entonces, sabiendo que hay un músculo aquí que no podríamos haber formado fuera de la pandemia, Dios nos llevó al desierto para probar justo ese músculo para que creciera. El Espíritu nos ha llevado aquí. ¿Cómo es mi actitud? Tenemos que estar felices en la pandemia. Obviamente no feliz con el sufrimiento, con el dolor de tantas personas y con la muerte, pero felices con que Dios está obrando. Que se haga tu voluntad, Señor. Una tercera idea de ese primer versículo de Mateo es recordar que Cristo secundó el esfuerzo del Padre, secundó la voluntad del Padre. No fue al desierto, obviamente, de mal humor, no fue al desierto, pues llevando todo un macuto con sándwiches y con tacos y con agua y no, fue solo sin nada. ¿Por qué? Porque fue para hacer ayuno. Secundó el deseo del Padre haciendo ayuno. Si voy a estar en el desierto, un desierto físico, también quiero experimentar el desierto interior, hambre física que llevaría a hambre de Dios. Aceptó de buen grado, quiso colaborar. Dios, yo no sé por qué me has traído a esa pandemia, pero todo el tiempo que quieras, aquí voy a estar. Y voy a luchar y voy a buscar vivir este momento lo mejor que pueda. La caridad, la paciencia, la bondad, las palabras, a lo mejor aprender el silencio. No sé qué es lo que quieres que forme, pero voy a secundarlo. Y aquí secundar, pues nosotros podríamos pensar, ¿no sería bueno también hacer algo de sacrificio? Quizá ver un poco menos el internet, quizá, no sé, hablar menos, quizá rezar más. ¿Cómo puedo secundar ese esfuerzo que Dios quiere cumplir en mi vida? Entonces aquí pues sí sería interesante, creo que lo voy a decir después en otro punto, pero tomar un momento para ver cuáles son las tentaciones que estoy teniendo, porque ahí es donde necesito crecer. Y después, ¿cómo puedo secundar
ese esfuerzo de Dios. Si yo soy perezoso y en este tiempo pues me encuentro que estoy durmiendo hasta las 10, pues aquí y veo que hay esa tentación, podría secundar el esfuerzo de Dios de romper esa flojera, pues durmiendo menos, haciendo ejercicio, haciendo un horario para mi día, para usar mi tiempo al máximo, etc. Entonces, las primeras 3 ideas, el Espíritu condujo a Cristo al desierto. ¿Por qué? Para que el diablo lo pusiera a prueba, para crecer, y Cristo no solo aceptó de buena gana, sino también secundó el esfuerzo del Padre. Bueno, esta es una manera muy positiva de vivir el desierto. Obviamente Cristo es nuestro modelo. Ahora vamos a pasar a un antimodelo, los israelitas. Si Cristo pasó 40 días en el desierto, los israelitas pasaron 40 años. Nosotros llevamos solo 6 meses. No sé cuánto tiempo vamos a estar en el desierto. Lo que Cristo logró en 40 días, los israelitas necesitaban 40 años porque no secundaron el esfuerzo del Padre, porque dudaban, porque criticaban, porque murmuraban. Y la cantidad de tiempo que pasamos en el desierto depende de si logramos la meta que el Padre tiene para nosotros. Si nosotros agarramos la Biblia y leemos el Éxodo, capítulo 15, a partir del versículo 22, vemos una de las primeras reacciones del pueblo de Israel ante su desierto. Dice así: Moisés hizo partir a Israel del mar de las cañas, o sea, acaba de hacer el gran milagro, y comienzan su temporada en el desierto. Salieron hacia el desierto de Sur, y caminaron 3 días sin encontrar agua. Pues eso no es fácil. Se escucha bien, pero nosotros que vivimos en una cultura que siempre estamos bebiendo agua, imagínense el no beber agua durante 3 días. A lo mejor uno que otro, con todas las prisas, a lo mejor uno que otro llevó algo de agua, pero ya después de 3 días seguramente nadie tenía agua y estaban sufriendo. No están en el clima que estamos teniendo en estos días. Están bajo el sol, es un ambiente muy fuerte, 3 días sin agua. Y como colmo, si seguimos leyendo, llegaron a Mará, pero no pudieron beber sus aguas porque eran amargas. Llegaron a un lago, a un lugar donde había agua, un oasis. Pero cuando intentaron beber esa agua, no podían. Por eso se llama Mará, es decir, amarga. Entonces el pueblo se puso a murmurar contra Moisés: ¿qué vamos a beber? Y se entiende la frustración. Uno está muriendo de sed y ve agua y llega, y entonces algo de esperanza solo para volver al desaliento. Moisés clamó al Señor, esa reacción de Moisés de rezar, y el Señor le mostró un arbusto. Moisés lo echó en las aguas y éstas se convirtieron en dulces. Entonces, con un milagro, Dios hace que el agua se pueda beber. Vuelvo a esa idea. No es fácil, es cierto. No es un tiempo donde pues uno puede ir caminando a sus anchas a gusto. Implica sacrificio, implica momentos de límite, realmente. Y a lo mejor también nosotros hemos sentido ciertos límites en ese tiempo, o vamos a sentir ciertos límites. Pero de nuevo, en vez de secundar el esfuerzo de Dios, de tener confianza, ¿qué hacen? Murmuran. Hay que recordar, ellos habían visto signos también. El hecho de haber visto tantos prodigios de Dios hace más culpable su resistencia y su falta de fe. Vieron 10 signos, las 10 plagas que que Dios mandó a través de Moisés. Por ejemplo, el agua que se convierte en sangre, la oscuridad que cubrió la tierra durante, creo que fueron 3 días, las langostas que comieron todo, las ranas, etc.
Pero sobre todo la gran señal que habían visto fue la división del Mar Rojo. Y eso fue hace 3 días. Jesús, por su parte, pues era Dios, entonces no necesitaba ver milagros, pero cuando él estaba en su bautismo, antes de partir al desierto, vio como no partió el Mar Rojo, sino partió el cielo y escuchó desde el cielo la voz del Padre bajo el Espíritu Santo. Entonces dijo, Cristo también, antes de comenzar su periodo en el desierto, tuvo unos prodigios, unas señales de Dios, de que estaba con ellos. Y nosotros pues no hemos visto nada así, o no. Tendríamos que checar bien. Probablemente no hemos visto al sol que se para, o una voz del cielo, o un mar que se abre, etc. Pero a lo mejor sí hemos visto ciertos milagros. Crecimiento espiritual, dones, el amor en nuestras familias, quizá el perdón. ¿Cuáles son los milagros que nosotros hemos visto en nuestra vida que nos debe de estar preparando o haber preparado para este momento del desierto? Y uno probablemente simplemente recorriendo lo que fue el año de enero a marzo, ¿cuáles son los milagros que Dios me ha mandado? Dios ciertamente nos ha preparado. Quizá uno de los milagros más fuertes es que soy miembro de Reino Christi, que me ha dado retiros y talleres y cursos de formación y dirección espiritual y la misa y no sé cuántas cosas. Si se acuerdan, Dios tuvo la bondad de esperar a mandarnos la pandemia hasta después de los ejercicios espirituales y hasta después de todos los triduos. De hecho, el último triduo fue pocos días antes de la pandemia, entonces pues eso es medio milagroso. ¿Cuáles son los milagros que Dios ha hecho en mi vida? No debo de estar viviendo este tiempo un poquito mejor, pedir perdón al Señor por mi murmuración y fuerza para vivir mejor. Seguimos adelante. La gente se quejaron y murmuraron, los israelitas. Y esto, pues en cierta forma es perdonable porque es casi nuestra condición de todos los días de los seres humanos. Constantemente nos quejamos. Si el agua está fría, si el clima no está bien, si la comida no tiene sabor, si no hicieron lo que quise, somos personas de queja. Lo bueno es que Moisés, como dijimos, Moisés tuvo la presencia de mente de clamar a Dios. En vez de quejarnos, ir con Dios, explicarle a Dios, decirle a Dios, claro que Dios sabe, pero le gusta escuchar de nuestros labios nuestras dificultades. Es rezar, pedir ayuda, y pidiendo a Dios ayuda, Dios acudió a Moisés con un pequeño milagro. Si no hubiera pedido, ¿qué hubiera pasado? Nosotros tenemos que poner más confianza y más esfuerzo en la oración. Entonces Dios le muestra un arbusto, dice mi Biblia aquí, pero realmente no es propiamente dicho un arbusto. Si vas al hebreo, la palabra en hebreo es etz. Es un etz. Un etz normalmente significa árbol, o mejor todavía, madera, leña, árbol. Probablemente el que hizo la traducción quiso poner énfasis en que no es una cosa enorme y probablemente no había árboles, pero la palabra es, en un desierto a lo mejor no había árboles, pero ciertamente la palabra etz se refiere más bien a eso. Puede ser que haya habido en el desierto de aquel tiempo y todavía plantas con esa posibilidad de hacer dulces las aguas. Pero tal como está escrito, para que se convirtiera en agua dulce, un agua tan grande con un arbusto tan chiquito, en tan rápido tiempo, obviamente lo que está sucediendo aquí es un milagro. Es no solo un milagro, sino una prefiguración y una lección para nosotros.
ese arbusto, mejor dicho, etz, madera, árbol, es una prefiguración de la cruz. Entonces, si alguien coge la cruz y la abraza y la usa, puede dulcificar nuestros problemas, arideces, amarguras, la amargura del agua. Metiendo la cruz en nuestra vida, o sea, si quieren, en la visión de fe de lo que estamos sufriendo, cambia lo que sufrimos, lo hace dulce, le da significado, sentido. Entonces, Dios a través de Moisés nos invita a coger las dificultades en nuestra vida con ese gran espíritu, meter la cruz. Y también puede ser la idea de meter la cruz de Cristo, o sea, cuando nosotros sufrimos, echar un ojo, aquí está mi crucifijo, echar un ojo al crucifijo y decir, pues si Él sufrió eso por mí, no soy capaz yo de sufrir algo por Él. De nuevo, ver al crucifijo cambia la vida. Nosotros pensamos que el crucifijo es como un objeto de arte que tenemos en nuestras casas. La cruz, si nosotros vemos la cruz, si contemplamos la cruz, si pasáramos 3 minutos delante de la cruz simplemente viendo todos los días, cambiaría mucho nuestros problemas, arideces y amarguras. Sería como tomar esa leña y meterlo en el agua oscura, amarga de nuestras vidas y cambiarla en otra cosa. Seguimos adelante. Ese pobre pueblo entonces ya ha bebido, ya está más tranquilo, pero unos versículos más tarde, ya en el capítulo 16, se les acaba la comida y tienen hambre. Dice el libro de Éxodo, en capítulo 16, a partir del versículo 1, partió de Elín toda la comunidad de los israelitas y llegaron al desierto de Sin, entre Elín y Sinaí. Entonces se ve que Moisés o Dios está llevando al pueblo a través de Moisés desde el desierto, el inicio del desierto, hacia el monte Sinaí. Se encuentran en la mitad en Elín. Y es el día 15 del segundo mes después de la salida de Egipto. Entonces llevan 40 días caminando, un poquito más de 40 días. Y la comunidad de los israelitas comenzó a murmurar contra Moisés y a Aarón, diciéndoles, ojalá el Señor nos hubiera hecho morir en Egipto. Si leen el Éxodo en estos días, verán como ese es un refrán que sale de vez en cuando. Ojalá hubiéramos muerto en vez de salir de Egipto. Cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne y nos hartábamos de pan, pero ustedes nos han traído a este desierto para hacer morir de hambre a toda esta gente. Entonces, de nuevo, se queja el pueblo de Israel. También obvio, es difícil, no lo están pasando bien. El ir sin comida es difícil. Nosotros cuando ayunamos, nos solemos ayunar el día del miércoles de ceniza y del viernes santo y uno que otro día durante el año, especialmente durante la pandemia, hemos tenido varios días de ayuno, pero normalmente son 2 días al año y muy separados, 40 días de separación. ¿Qué tal si ayunas 2 días seguidos, 3 días seguidos? Es difícil. Sientes el cansancio, también estás caminando bajo el sol. Esos 40 días probablemente todas las vacas y todas las chivas y las cosas que habían sacado de Egipto, pues ya en 40 días ya no quedó nada. Ya no tenían nada de comida. Y en este caso, Dios no esperó la oración de Moisés, escuchó el grito del pueblo y él mismo mandó un mensaje a Moisés en el versículo 4. El Señor dijo a Moisés, mira, voy a hacer llover del cielo pan para ustedes. Si ustedes van a tener pan en sobreabundancia. El pueblo saldrá todos los días a recoger la ración diaria, así los pondré a prueba a ver si actúan o no según mi ley. El día sexto recogerán y prepararán doble ración. Entonces, Dios esperó 40 y pico días para que se acabara toda la comida que ellos habían traído para comenzar
a darles de comer Él mismo como buen padre. Yo les voy a dar de comer. De hecho, no espera la intervención y la oración de Moisés porque Él anhelaba ese momento de poder darnos, de poder dar al pueblo de Israel la comida. ¿Qué significa ser padre? Ser padre significa proveer, dar de comer. Cuando un padre de familia, ustedes son mamás, pero como padres, padre espiritual, queremos sostener a la familia, que esté bien, que tenga lo necesario, que esté feliz, todo lo que es el campo material. Pues Dios también anhelaba ese momento. ¿Qué es lo que Dios está anhelando darme en este tiempo de pandemia? ¿Qué relación quiere tener conmigo? Quiere ser mi padre, me quiere dar cosas que a lo mejor hay apegos que Él me quiere dar lo mismo, pero yo estoy aferrado a lo que yo quiero. Señor, si hay algo aquí, ilumíname. ¿Qué me quieres dar? A lo mejor no me doy cuenta. Pues te pido, por favor, ¿qué me quieres? ¿Qué es el pan que me quieres dar? Entonces, no solo, como si podemos seguir leyendo, no lo voy a hacer, no solo le da pan, también codornices. Es en el versículo 12. Entonces, Dios nunca nos abandona. Saca cosas buenas de las malas, incluso si nos quejamos. Y no solo buenas de las malas, saca cosas mejores. Si no hubiera habido este mal, el bien hubiera sido menos. Codornices, ¿a quién le hubiera digo, yo no he comido codornices en probablemente 40 años. Cuando era niño creo que una vez comí codorniz. Es como un pollo muy como de Polanco, ¿no? Entonces, pues les daba codornices. Y no piensen ustedes que el maná era algo como, cuando yo pienso en el maná, pienso en la oblea que comemos, que tomamos cuando comulgamos a nuestro Señor. O sea, es algo que no tiene sabor, blanco, plano, sin textura, sin sabor, nada. Es como comer agua. Pues eso no es lo que comían los israelitas. Según la escritura, pueden verlo en el capítulo 16, versículo 31, dice que el maná tenía sabor de pastel de miel. Impresionante, que es un pastel de miel. Lo único que puedo pensar es cómo se llama ese dulce griego que se vende incluso aquí, que se llama baklava, al menos es como yo lo conozco, que es una especie de pastelito de miel con nuecesitos, o sea, muy rico. No les estoy dando ideas, recuerden que estamos en pandemia, entonces si quieren mandarnos algo, mándenos fruta y carne. Pero bueno, pastel de miel. Entonces Dios no les da, es como en Cana, no les dio un vino X, les dio el mejor vino. No es como un menú de vinos que nadie entiende nada que está escrito ahí. Dios no bajó a donde estaba la cosa más cara y digo, eso para Cana, ese vino. Pues lo mismo, Dios no le da cualquier pan y cualquier carne, les da codornices y pastel de miel. Bien, eso es nuestro Señor. Nos estará dando unas gracias en este tiempo que no tendríamos en otro momento. Sería bueno ver, hay cambios en mi vida, hay cosas que están sucediendo, cosas buenas. Sería que estoy resistiendo, porque recuerden que dice aquí, les voy a dar su ración diaria, así los pondré a prueba a ver si actúan o no según mi ley. Había uno que otro israelita que no seguían las indicaciones, recogían demasiado, lo escondían y después se putrificaban, si es una palabra. Y después, lo mismo los domingos, los sábados, salían a recoger el sábado y pues esto lo que recogía también se destruía. Entonces hay que seguir lo que Dios nos está pidiendo, pero ciertamente nos está cuidando. Por ejemplo, por lo que yo sé, nadie de la sección ha muerto de COVID-19. Muchos hemos estado enfermos en un momento u otro, pero Dios ha sido muy benigno con nosotros como sección. Sé que hay familiares de algunos de los miembros de la sección que han muerto, pero las señoras de la sección en cuanto tal, por lo que veo, no.
Otro punto, ellos para aprender todas las lecciones y recoger todas esas gracias que Dios tenía pensado para ellos, por ser testarudos necesitaron 40 años. Ojalá nosotros podamos ser mucho más ágiles y pues un par de meses más de pandemia, probablemente un año más. Jesús, por su parte, pues duró 40 días, ya lo mencionamos. Si nosotros llevamos 6 meses, ¿qué quiere decir? ¿Qué es lo que no estamos aprendiendo? Obviamente, nosotros como sección somos una mínima parte de todo el mundo. Todo el mundo tiene mucho que aprender, pero podemos pedir y debemos de estar pidiendo para que el mundo aprenda las lecciones que Dios nos quiere dar. Bueno, volvemos a nuestro Señor Jesucristo. Él estuvo en el desierto para padecer tentaciones. Y cuando leemos lo que sigue de este Evangelio de Mateo, capítulo 4, 1 a 11, leemos lo que sigue ahí, pues padeció 3 tentaciones en concreto. Una tentación de hambre contra la templanza y contra el cuerpo, una tentación de vanagloria, de tirarse de la parte más alta del templo, y una tentación de orgullo, poder, sí, un poco fama, pero más orgullo y poder, en otras palabras, de ser igual a Dios. Y el diablo dijo, si me adoras, yo te daré todos esos reinos, tendrás el poder y el orgullo, serás autosuficiente. Esa es la misma tentación que el diablo dio a Adán y Eva. Nada más serán como dioses, nada más que no les pidió adoración, sino simplemente comer una fruta. Aquí, pues Cristo no comió el pan y no quiso adorar. Una de las muchas cosas que le distingue a Cristo de los israelitas en el desierto es que él tenía conciencia de qué es lo que estaba haciendo. Él esperaba las dificultades y las tentaciones y la prueba y la lucha. Estando listo, preparado, pudo no solo vencer, sino también aprovecharse de todo eso. Entonces, esa meditación también es una llamada a estar conscientes. De nuevo, las mismas ideas. No estoy aquí por un error, por el azar, porque me tocó, porque qué pena. Estoy en una lucha, una prueba, una preparación, una gracia, un amor de Dios Padre para mí. A ver si lo podemos aprovechar. Los israelitas nunca se dieron cuenta de que todo era prueba para ayudarles a Dios. Siempre estábamos en un plan de simple búsqueda de su bienestar. No elevaban los ojos al campo espiritual. ¿Estoy consciente yo de lo que Dios está buscando hacer en mi alma en este momento de mi vida? De nuevo, vuelvo a la idea que dije antes, una pista de qué es lo que Dios quiere lograr en mi vida, cuáles son las tentaciones que estoy teniendo. Para algunos pueden ser la paciencia, otros el dominar el enojo o incluso el odio, otros la flojera. Pues ahí me da una pista de qué es lo que Dios quiere lograr para mí. La virtud opuesta. Sería bueno tomar este momento de oración para concientizarme de este punto y hacer un pequeño programa de trabajo. Incluso aquí, pues parar la meditación, dejarla aquí. Sí, bueno, ¿qué es la cosa que me está costando, que más me está costando? Ahí es donde voy a trabajar, ahí es donde voy a secundar la obra de Dios, porque ahí es la razón por la cual estoy en esta pandemia. Ese es el punto más importante de la meditación. Pero quedan un par más o uno más, no estoy seguro, vamos a ver. Uno más, y con esto termino esta larga meditación. ¿Cómo luchar? ¿Cómo afrontar la prueba? ¿Qué tengo que hacer entonces? Ya tengo conciencia de que es un periodo de gracia, que aunque sea muy difícil, y lo es, Dios está conmigo, está trabajando conmigo, que quiere algo para mí, que hay una gracia especial que voy a conseguir a través de la lucha. Bien, ¿cómo luchar?
Pues en el Evangelio del capítulo 4 de Mateo es bastante claro. Lucho con la Escritura. Ante cada tentación, Cristo tenía un pasaje de la Escritura lista y lo soltaba. La Escritura. ¿Cómo luchar? Con la Escritura. Y diría la Escritura, y la Escritura, y la Escritura. También podríamos decir, en el Evangelio nos sabe, otros medios para luchar son la Eucaristía, obviamente, y la oración. Pero muchos de ustedes no tienen la Eucaristía, pueden hacer una comunión espiritual. Y la oración, pues obviamente la Escritura en un clima de oración. Entonces quizá Dios quiere que pongamos una atención especial. Nos ha quitado la Eucaristía, quizá para poner más atención a la Escritura, a la palabra. Quizá quiere que uno que ustedes y una que otra haga un curso de Biblia en ese tiempo. La Escuela de la Fe ofrece varios cursos que empiezan ahora en septiembre. ¿Por qué no volver a la Escritura? O como dice el Papa Francisco, lo ha dicho varias veces, ¿por qué no tengo yo una especie de Biblia así chiquito y lo pongo en mi bolsillo y en vez de sacar, porque yo veo cómo somos incluso los padres, o sea, nada más termino esta meditación, voy a subir a confesar a una señora y subiendo la escalera, seguramente voy a sacar mi teléfono y voy a estar viendo si alguien me mandó un WhatsApp. ¿Qué pasaría si en vez de las 50 veces que checo el teléfono, que unos 2 o 3 checo el Evangelio? Digo, en vez de teléfono, el Evangelio. Eso es lo que invita el Papa. Y algunos dicen que cuando uno se sienta a la mesa tiene el plato, después tiene aquí el cuchillo, aquí el tenedor y aquí el cell phone. Bueno, pues, ¿y qué tal si tuviéramos el cuchillo, el tenedor y la Biblia? Una pequeña Biblia. Y leéramos de vez en cuando frases de la Biblia. Podría cambiar nuestra vida muchísimo. En estos días estoy estudiando el profeta Isaías, un poco para quizá preparar unas pláticas, pero realmente me quedo simplemente en sus palabras. Es un profeta literato, realmente un súper escritor, que muchas de sus profecías lo leemos en el breviario constantemente. Y simplemente me llena de gozo el leer algunas partes, como acabo de leer, consuela a mi pueblo, y lo va diciendo, un pueblo que está en exilio. ¿Cómo nos ayuda la escritura? O hacer por escrito varias citas y tenerlas en el bolsillo. Quizá no todo en un evangelio, quizá del evangelio del día, una frase que me gustó, escribir esta en una notita como esta y llevarla conmigo durante el día, sacarlo de vez en cuando y intentar memorizar esa cita, porque cuando uno tiene la Biblia en la mente, en el corazón y no solo en una hoja, pues cambia la vida. La escritura, ¿qué es la escritura para nosotros? Sí, quizá también sería interesante, pues si yo ya sé qué es el punto que Dios quiere formar en mí, quizá por las tentaciones que estoy teniendo, quizá pongo en Google, nada más eso, citas bíblicas y pongo mi virtud, de humildad, no sé, de caridad. Y prometo, señores, van a encontrar muchas cosas. Yo lo intenté el otro día, encontré 100 citas. Entonces, de la Biblia que hacen referencia a lo que yo quiero sacar. Entonces, cuando tengo mis tentaciones, citas bíblicas de paciencia, estoy luchando con mis hijos y esposo, entonces todos los días escribo una de esas frases y cuando siento la impaciencia saco mi ficha, saco mi frase de la Biblia. Y verán que si Cristo vivió las tentaciones como las vivió, no fue porque Mateo y los demás evangelistas pues tenían que llenar la hoja. Quiso darnos de ejemplo de cómo luchar contra la tentación. La escritura. Vivir la escritura en estos días.
Hay un joven católico que a lo mejor ustedes ya lo saben también, no sé cómo pronunciarlo, es de la India, se llama creo que Regin Balsan, no sé, lo estoy brutalizando seguramente. Pues ese joven aprovechó los días de confinamiento por la pandemia en la India para transcribir a mano la Biblia. Imagínense, transcribir la Biblia. Él empezó, ¿cómo es? Al inicio, pues no me acuerdo usted, lo que dice Génesis, ¿no? Entonces empieza a escribir todo, bueno, lo tengo aquí. Estoy pensando en Juan, no es Juan, al inicio del verbo, no, es Génesis. El Génesis empieza diciendo, al principio creó Dios el cielo y la tierra. Y ese Regin Balsan comienza al principio. Tenía unas hojas A4 y empezó a escribir y comenzó el 1 de abril y terminó el 22 de julio. No dice cuánto tiempo dedicó al día, pero empezó a escribir a mano la Biblia. Le costó 113 días. Dicen que usó 32 bolígrafos y 2.755 hojas A4. Imagínense, 2.755 hojas. De hecho, si vas a internet y buscan este hombre en la historia, creo que es una así prensa, pues es una Biblia así de ese tamaño, enorme. Porque normalmente cuando vemos una Biblia como la mía, que aunque es muy gruesa, la letra es muy chiquita. Pues él escribía a mano, entonces la letra probablemente 10 veces más grande. Si ese libro es, pues sí, también son 1.500 páginas, pero A4 enorme. ¿Por qué escribió la Biblia? Después lo encuadernó con una pasta que él mismo había hecho. Se quedó muy bonito. Lo donó a la parroquia, que es un testimonio vivo del amor de un cristiano, bueno, católico, por la palabra de Dios. Y esa es la razón por qué lo hizo, porque quiso, al hacer ejercicio, hacer que la palabra viviera en él. ¿Bien? O podría ser como el hermano Anthony Freeman en paz descanse, que murió hace 1 año y medio en Pascua. ¿Se acuerda de ese hermano que era diácono o iba a ordenarse diácono? Y justo el día antes de su ordenación murió. El día de Pascua en la noche murió de una especie de infarto, jovencito. Pues ahí cuando fueron a buscarle, no lo encontraron durante todo un día, fue a su cuarto. Y en su cuarto, en el espejo y en diversas partes, tenía post-its por todas partes con frases de la escritura, con frases motivacionales pues, por todas partes. Entonces nosotros también a lo mejor podríamos poner frases de la escritura en post-it o dejar uno en este libro, uno en otro libro, uno en un cajón. Y cuando voy por la casa, cuando voy en mis momentos y abro un cajón, abro un libro, veo el espejo y me encuentro con una frase de la escritura que es una presencia de Dios. La palabra de Dios no es una palabra inerte, es una palabra viva que machaca las tentaciones, que hace que Dios esté presente. La palabra de Dios me da una fuerza especial, incluso si no siento nada. Probablemente, especialmente cuando no siento nada. La repetición de la palabra de Dios ante la tentación me cambiará la vida. Y no se olvidan, yo les habré dicho, quizá en un cursillo de la oración de Jesús, en inglés, The Jesus Prayer. Es una tradición de la Iglesia católica y, aunque conservada y más fuerte usada en la Iglesia ortodoxa, se encuentra al final del catecismo de la Iglesia católica, de la oración de Jesús, que es simplemente repetir esa oración que decía el publicano en el Evangelio: Señor, ten piedad de mí, pecador. Y lo pueden decir de diversas formas: Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí, pecador. Irlo repitiendo una y otra vez, miles de veces durante el día, es hacer que esa palabra tome vida en mí. Y muchas personas que rezan ese Jesus Prayer muchas veces durante el día se santifican. La palabra de Dios. No estaremos en la pandemia para entrar dentro de nosotros, recordando que en ese tiempo
En el desierto, esas personas, los israelitas, no tenían pasatiempos, no tenían comercio, trabajo, agricultura, no hacían trabajo, caminaban y esperaban al Señor. Caminaban y esperaban al Señor. Era una manera de aprender a estar en las manos de Dios, esperar todo de Él, la comida, el agua. ¿No será que en este tiempo de pandemia Dios está con esas ganas de darnos su palabra, de que su palabra sea la fuerza de nuestra vida? Señor, te damos gracias por esta meditación. Te pedimos tu auxilio para ser cada vez más hombres y mujeres de tu palabra. Tu palabra escrita, pero también tu palabra que es viva, que es persona, que es nuestro Señor Jesucristo. Haznos hijos tuyos, hermanos de tu Hijo Jesucristo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.